compartir en nuestras redes. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Un placer estar esta tarde en otra sesión más de nuestro seminario titulado Problemas Contemporáneos de la Educación. En esta ocasión nos acompaña un maestro con gran trayectoria dentro de nuestra universidad y unidad académica, varias, preparatorias, ciencias sociales en la actualidad, y pues tengo el gusto de también poderlo llamar amigo, como sé que varios de ustedes. Para quienes no lo conozcan, hago un poquito de presentación. El doctor Antonio Guzmán Fernández, pues es docente adscrito actualmente a la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Fue secretario general del Sindicato del Personal Académico de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue también el rector de nuestra universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, y recientemente cumplió 25 años de servicio docente. Felicidades, doctor. Y bueno, podemos hablar de su trayectoria en el ámbito político también, que es en sí parte de lo que nos tiene el día de hoy reunidos en el seminario, tratando este tema tan importante, denominado en esta ocasión Sistemas Políticos y Educación, tratando de contextualizar para el estado de Zacatecas. La dinámica, compañeros y compañeras la conocen. Damos la voz a nuestro invitado, que nos comente un poquito, que nos contextualice en relación a la información que nos puede y nos quiera proporcionar, y después abrimos el espacio para preguntas, dudas, comentarios, reflexiones de su participación, ¿vale? Agradecemos a todos y todas su presencia, pero sobre todo al doctor, al maestro. No sé cómo decirte, estoy entre tú y usted. Tú con toda confianza. Tú con toda confianza. Ok, bueno, pues los micrófonos son tuyos, doctor, y me permito presentar pantalla para apoyar con las imágenes. Voy a mutear mi micrófono, cualquier situación, pues me trataré de estar en comunicación por el chat, ¿vale? Ok, me parece que, espero que ustedes puedan ver y abrir las imágenes. Aquí estamos. A ver, permíteme, doctor, mientras hago la modificación, porque esto está a la inversa. Y me falta otra. Ya tú me dices el orden. Si quieres, empezamos con la del mapa. Bien. Entonces, comenzamos con esta de aquí. Muteo mi micro. Eso. Entonces, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación que nos hace Xiomara. Un gusto poder compartir con ustedes. Básicamente lo voy a sustentar en experiencias que me logró, bueno, que se me presentaron a mí en la oportunidad de administrar, en este caso, la universidad, y que me ha faltado escribirlo, efectivamente, y podemos sacar algunas líneas que se pudieran desarrollar, más en el caso de su doctorado, que es gestión en políticas educativas. Y de antemano, pues muchos de ustedes son mis compañeros, muchos de ustedes son maestros. Reiterarles pues mi felicitación por el Día del Maestro, que fue en días pasados, y que traigo a la presentación porque Xiomara fue parte del primer grupo que me tocó dar clases. O sea, Xiomara se ve, o sea, yo estoy más joven, Xiomara se ve más grande. Y fue la primera que me tocó, la primera generación que me tocó darle clases en Jerez. Y hay algo que cada uno de nosotros siempre le dejamos a nuestros estudiantes, que creo que es una parte importante de lo que representa la enseñanza,
y a Xiomara se le quedó muy grabado. Les daba estadística, les puse un ejercicio de tendencias, de medida de tendencia central, me tocó hacer toda la gráfica y al final salió un detalle o salió algo que no cuadraba y tuve que borrar toda la tabla. Entonces Xiomara dice, siempre se acuerda de cuando les borraba toda la tabla. Es algo parte de la educación y que se llevan nuestros estudiantes. Ese tipo de detallitos son a veces los que les quedan. Y entrando en el tema, pues efectivamente, cómo compatibilizar el tema de la educación general en una política de Estado y en una política de un Estado como Zacatecas, ¿verdad? Eh, partiendo pues de los elementos de una política federal, que las diferentes reformas que se trataron de implementar, como toda reforma, resulta muy difícil de cristalizar, de concretizar por todos los aspectos que están alrededor del proceso educativo. Ustedes han de recordar que hemos tenido en los últimos 30 años el intento de diferentes reformas educativas, empezando con la más trascendental en el periodo de Salinas de Gortari, o con Ernesto Zedillo, me falta precisar bien, pero fue en la etapa de todas las reformas que se estaban presentando en el nuevo marco del modelo económico que se estaba implementando o que se estaba tratando de cristalizar o profundizar las medidas del nuevo modelo de modernización del país, tanto en lo económico como en lo social, como en lo educativo, y la reforma que representó esa en la década de los 90, que fue descentralizar la educación, que fue la primera reforma importante que se quiso llevar a cabo con la descentralización educativa, es decir, darle la responsabilidad a los estados para que ellos tomaran en sus manos la conducción de la educación en sus estados, que a la vuelta del tiempo vimos que estuvo truncado uno. Bueno, la intención de la reforma estaba clara, ¿verdad? Era debilitar al Sindicato Nacional de la Educación, a ese gran monstruo que se tenía por las características que tiene el sindicalismo mexicano, corporativo, bueno, todo eso que ustedes más o menos saben, que era un tema de debilitar el proceso político que tenía y la injerencia y la influencia que tenía el sindicato para el tema de los procesos educativos, que a la vuelta de la esquina lo que vino sucediendo es que se les volvió más complejo, porque no solamente se pudieron desprender o pudieron debilitar al sindicato como tal en el sentido nacional, sino que en los estados abrieron una puerta donde se potencializaron sectores internos, a tal grado que Zacatecas está arrastrando un proceso fuerte del reconocimiento de su nómina magisterial con el tema de los profesores estatales, ¿verdad? Bueno, ese es un proceso de reforma que está enmarcado en el proceso de modernización del país y que fue la modernización educativa, con características que se empezaron a consolidar en el tema laboral, la diferenciación salarial, el tema en el caso del sector básico, todo lo que tenía que ver con carrera magisterial. En el caso de las universidades, todo lo que tenía que ver con los programas de estímulos a la carrera docente, el SNI, todo ese tipo de programas
que surgieron paralelamente y que eran un incentivo adicional de productividad en lo individual, y que surgen muy fuertes en toda la política general. Si ustedes lo ven, todo ese tipo de esquemas se los llevaron al sector salud, se los llevaron al sector educativo, se los llevaron a los diferentes, al sector administrativo, al sector burocrático. Todo ese tipo de programas se los llevaron a diferentes instancias porque era la esencia de la consolidación del nuevo proceso de modernización en México, ¿verdad? Que fue, digamos, la primer reforma que se lleva a cabo y que se empieza a generalizar. El SNI, aunque surge en la década de los 80, 1985, por ahí, ya traía ese incentivo, que las características principales es que estaba fuera de las instituciones y, por supuesto, fuera del alcance del tema contractual, del tema de la intervención de los sindicatos. Ese es digamos, el modelo general en que podemos encauzar o encasillar el tema de la educación. En el caso del Estado, la realidad es que no se ha logrado, me imagino que por el tema de la situación financiera que guarda el tema educativo en particular en nuestro Estado. No se ha logrado una coordinación general del sistema educativo, a pesar de que existen las instancias como el COPLADES, el Consejo de Planeación Educativa en nuestro estado. Yo les podría comentar que como institución no somos convocados, o sea, no hay una convocatoria general a las instituciones de educación para tener una planeación general de la educación como tal. Por eso, en muchos sentidos, vamos empatando oferta, repetimos oferta, mismos programas, o sea, no hay pues un proceso de planeación en el tema estatal, una coordinación que nos pudiera coordinar en el tema de la educación superior. En el caso de la educación básica, por su estructura y por su correspondencia con la Secretaría de Educación y con los elementos generales que se tiene desde la estructura federal, pues marca digamos, esa línea de trabajo que viene desde los esquemas federativos. Si hay una instancia federal donde se reúnen todos los secretarios de educación de los estados que delinean un trabajo para la educación principalmente básica. De esto, pues las características que podremos decir nosotros en el caso del estado como Zacatecas, sí nos implica cierta relación. Bueno, no dejar pasar, pues efectivamente, la reforma de Peña Nieto 2013, 2012, que trae la estructura de consolidar por completo el modelo económico, que en cierto sentido, pues está el elemento gerencial, el elemento de cómo la evaluación se vuelve un instrumento, pues el fundamental en el caso del proceso educativo, que a veces el proceso no es lo que interesa, sino que es el objetivo o el resultado, ¿verdad? No hay un tema de cómo estar evaluando el proceso, sino que nos volvemos en base de puros indicadores, ¿verdad? Y le vas encontrando la forma a los esquemas de evaluación de calidad, a tal sentido que luego ya se te vuelven estándar, se te vuelven indicadores estándar,
que pues es el juego literalmente de la zanahoria, donde te ponen unas ciertas características que lo que tratas es irlas alcanzando, pero al final de cuentas no se van a universalizar y entonces hay que retirar un poquito más la zanahoria con otros diferentes indicadores. Y entonces lo que está sucediendo es que nos está burocratizando el proceso educativo. Ya en el caso de muchos de ustedes han visto en su experiencia que se pasan más tiempo llenando formularios, llenando plataformas, buscando es, diferentes instrumentos, constancias para complementar en los esquemas de evaluación que se van presentando en las diferentes instancias. Y entonces al final, ahorita lo que estamos teniendo es una crisis del proceso, porque hay más indicadores, pero no hay una interrelación que se pudiera estar reflejando o que se pudiera estar replicando en el tema de la docencia, de la investigación o de la misma extensión en el caso de la universidad. Pero literalmente, nuestra política educativa estatal está completamente insertada al proceso federal, al proceso de federalización que tenemos en el tema que tiene que ver educativo, pues está completamente enlazado a la federación. Lo último que nos sucedió en el caso particular de la legislación fue la reforma a la ley secundaria de educación en el caso de la ley de educación superior, que fue en el 2019 y que tenía más de 20 años que no se reformaba la ley de educación superior. Se me hace, no más de 30 años, se me hace que la última ley, no sé si fue en el 77 o en el 77 que estaba la ley de educación superior, y apenas en el 2019 tuvo su última modificación, que si leemos entre líneas, de acuerdo al proyecto que quería promover esta administración del presidente López Obrador, pues era resaltar la gratuidad en todos los sistemas, en todos los niveles educativos, ¿verdad? Desde preescolar hasta la universidad, que pues la realidad se impone o se impuso más en ese proceso. Yo recuerdo cuando Concheiro presentó el plan de la nueva reforma a la Ley de Educación Superior en la NUYES, en la Asociación Nacional de Universidades Públicas y Privadas. La realidad del gesto de muchos rectores, principalmente todas aquellas universidades públicas que tenían un alto nivel de ingresos propios, háblese Nuevo León, háblese Guadalajara, Juárez, donde sus niveles, Aguascalientes, San Luis Potosí, donde sus ingresos propios son importantes, son considerables. Al momento que él presenta el tema de la gratuidad, pues hubo una rebelión al interior de la NUYES en ese sentido, porque la principal pregunta que se hacían los rectores de esas universidades: ¿y quién nos va a dar todos los ingresos propios que genera la universidad? Y ahí se empezó a dar el debate. Al final de cuentas quedó estancado el proceso de poder llevar a cabo la gratuidad, en la gratuidad en la educación superior. Y un detalle adicional que está sucediendo, que en algunas universidades los muchachos están amparando por el cobro de cuotas, de cuotas que les cobran, y en algunos casos ya están llegando a la Suprema Corte de Justicia, donde es muy probable que les den la razón,
por el tema de que ya está en la ley, ¿verdad? De que ya está está presentado en una ley, que es la Ley de Educación Superior del 2019. Entonces, si lo podemos enlazar, literalmente nuestra política educativa estatal está sujeta a la política educativa federal, ¿verdad? No hay algo adicional que se le haya podido hacer, con un ingrediente adicional de que no hay una coordinación que no hay una coordinación del sistema educativo en nuestro estado, ¿verdad? Eso es importante poderlo resaltar, ¿verdad? Nosotros vamos por un camino, y la Secretaría de Educación y Cultura va por otro camino, y con un adicional más, que en el caso de nosotros se nos está posicionando en los hechos lo que viene siendo la educación privada, pues está dando pasos importantes en el tema, en ese sentido, la educación privada. La ficha que les quiero presentar es, pues, las variables que tenemos que tomar siempre en educación. Pues, por supuesto, tiene que ver con la cobertura, ¿verdad? Es un indicador importante. La absorción en los diferentes niveles, la deserción que se presenta, y que se presenta en los diferentes niveles, y últimamente el tema de la calidad. Bueno, últimamente les hablo los últimos 20 años que entramos en ese proceso de cómo darle calidad a nuestros programas académicos. Tenía una característica, que esto era importante señalar: casi todos los organismos evaluadores, organismos evaluadores eran privados, ¿verdad? El Ceneval es privado, CIES es privado, COBAIS es privado. O sea, todos los organismos evaluadores externos tenían la característica de que son privados, tenían un mercado cautivo, que eran las instituciones, en el caso de educación superior, y por supuesto para cada proceso de evaluación que te realizaban, tenías que hacer un desembolso, o sea, pagar para la evaluación. En este gobierno desinflaron mucho los organismos privados de evaluación, pero no lograron compensar, no hubo un instrumento alternativo que lograra compensar a los organismos privados. Se trató de hacer, en el caso de educación superior, el ICICAM, si no me equivoco, y en el caso de las universidades hay un instrumento público evaluador que está en la ley de educación superior. En alguna oportunidad que tengan, sí les recomiendo que puedan tener, en el caso para la educación superior, tener esa ley, la ley del 2019. Sí es importante plantearla. La realidad, si vamos observando, si se puede ampliar un poquito más el gráfico, vamos a observar que los indicadores no se han movido mucho en términos proporcionales. A veces sí los datos que se logran consultar en la NUYES, también se los recomiendo, son fuentes de información confiable para que ustedes puedan tener un instrumento de información para sus diferentes trabajos de investigación que están realizando. Y en el caso de la educación superior en
en nuestro estado casi tiene el mismo comportamiento porcentual. Sí observamos que sí ha habido un incremento en el tema de números absolutos, pero en tema proporcional se ha mantenido. Podemos bajar un poquito el gráfico. La cobertura de educación media superior en Zacatecas es del 68%. Yo creo que con el tema de la política de la beca Benito Juárez, sí hubo un incremento importante en el nivel medio superior, de la manera de poder atraer a más jóvenes. Y y en el caso de la cobertura de educación superior en Zacatecas, ¿verdad? Un poquito por abajo de la cobertura nacional. Hay un dato interesante que también ustedes pueden considerar. La zona conurbada Zacatecas-Guadalupe es una zona escolar. Su nivel promedio de escolaridad anda arriba de los 6 años, 7 años de estudios, muy similar a la Ciudad de México. O sea, Zacatecas, Guadalupe, hagan de cuenta, es una ciudad escuela. Es como donde está localizada Texas A&M, que literalmente, no sé si en Arlington me parece, literalmente es una ciudad universitaria. O sea, todo lo que está alrededor de la universidad todo lo que está en la ciudad está alrededor de la universidad, y la zona conurbada Zacatecas Guadalupe tiene esa cualidad. Es una zona escolar por las características que tiene, ¿verdad? Muchos jóvenes de los municipios vienen a estudiar a la universidad aquí, literalmente a Zacatecas. Bueno, este es el caso de la educación media superior. En el caso de la educación superior, le bajamos un poquito más. Bueno, ahí tienen el nivel de absorción, la cobertura en esos años, el abandono, que son variables que se han tratado de combatir para todos aquellos que están haciendo sus estudios sobre la educación media superior. Son cifras, datos que se podrían actualizar, cuánto nos aguantan en primer semestre, y su comportamiento, el tema de los irregulares y sus egresados. Eso en el caso de la educación superior. Y en el, de la educación media superior. Y en el caso de la educación media superior, que es el siguiente apartado, en el tema de su cobertura. En el caso de la... ¿Es esta imagen? Sí, okay. Es esa. Ustedes ahí pueden ver el comportamiento de la matrícula en el caso del estado de Zacatecas, que sigue manteniendo casi la misma composición. En el caso de la educación superior, la Universidad de Zacatecas sigue teniendo un peso muy importante en el tema de la oferta, ¿verdad? En el tema de la absorción. Casi, si ustedes observan, casi el 50% de la educación estatal superior la oferta la Universidad de Zacatecas. Si no me equivoco, llegamos a andar hasta en el 56, 57% de la cobertura en educación de Zacatecas. Y si incluyéramos las privadas, sin temor a equivocarme, ya casi era un 30%, un 40% de la participación ya de las universidades privadas en el tema de la educación
de la educación superior. O sea, sí hubo un avance importante en la participación de la educación privada en temas de educación superior, principalmente por la falta de capacidad de absorber a los estudiantes, principalmente en el área de ciencias de la salud y particularmente en el tema de medicina, que es otro aspecto que nos ha faltado analizar bien, porque las opciones que tienen los jóvenes siguen siendo las tradicionales. Sigue siendo medicina, sigue siendo derecho, sigue siendo contabilidad y últimamente psicología, que se envuelven de las principales opciones de los jóvenes para elegir su carrera, y a pesar de que se ha diversificado la oferta con carreras nuevas, más innovadoras en el sentir de los chavos, no hay una atracción para todo ese tipo de las nuevas carreras. Se enfocan mucho todavía en el esquema, en el esquema de las escuelas o las licenciaturas o los programas tradicionales. Entonces, interesante resaltar que en este periodo sí hay un avance importante de las universidades particulares. De hecho, si se alcanza a ver poquito en la orilla de la presentación, ahí se ve que para esos años, el número de instituciones públicas 23 y particulares 16. Y el dato a resaltar es que efectivamente la universidad en el tema de educación superior anda como en el 50%. Ahorita, sin temor a equivocarme, debemos de andar como en unos 26,000, 28,000 estudiantes en la universidad. O sea, sí hubo un crecimiento importante del incremento en la matrícula en la universidad. Y un dato adicional, el género. Si ustedes analizan el género en la universidad, literalmente, los últimos datos nos arrojan que en el área de ciencias de la salud, en el área sociales administrativas, casi el 70% de estudiantes son mujeres. O sea, ya es un gran porcentaje de mujeres en las unidades académicas, y en los posgrados no se diga. Entonces, este es el caso del comportamiento en el tema de la educación superior en Zacatecas, y con un adicional más, el tema de lo barato que resulta la Universidad de Zacatecas. Eso es indudable, ¿verdad? De que estemos invadidos de gentes que vengan de Aguascalientes, que vengan de San Luis, que vengan de las orillas de Jalisco, a la Universidad de Zacatecas, es por el tema del bajo costo que tiene la universidad, que en el caso particular para las familias zacatecanas se vuelve un subsidio, ¿verdad? Se vuelve un subsidio para el tema de la familia, de las familias en Zacatecas, porque todas las universidades de la región, todas, Coahuila, la Universidad de Coahuila, la Universidad de San Luis, la Universidad de Guadalajara, que entró en un proceso muy interesante que también lo podríamos analizar, pero hasta hace poco también cobraba la Universidad de Durango y la Universidad de Aguascalientes. Todas tienen cuotas mensuales, o sea, tienen mensualidades. Hace poquito salió un decreto en el estado de Jalisco donde consideran la educación superior gratuita, es decir, que allá en Jalisco nadie va a pagar cooperación o inscripciones
en Jalisco, que ese es un tema, digo, que va a estar presente siempre, ¿verdad? O sea, es un tema que tienes presente en el caso de la educación superior y más hoy con el tema de la ley. Entonces, si se fijan, la distribución de la matrícula en los estados, en las instituciones, en universidades públicas, que básicamente les digo que el comportamiento es muy, muy similar. La participación que ya tienen las escuelas, lo resalto, pues, el tema de las instituciones particulares con las características que tienen, ¿verdad? Muchas instituciones particulares entran en el tema de que se vuelven muy cuacuacs, se vuelven muy patito y unas se vuelven muy patototas, ¿verdad? Que es un tema que sí, efectivamente, ahí el Estado sí debería de verificar, ¿verdad? Porque sí, literalmente se irradiaron y básicamente, pues es comprar el grado, ¿verdad? O sea, no hay un proceso ahí educativo. Y por seguir resaltando el tema de la participación de la Universidad de Zacatecas como la principal en absorción de estudiantes. Y luego ya vendríamos al tema de la cobertura en educación superior. Si no me equivoco, es la otra, ahí viene. Bueno, el comportamiento en la matrícula por áreas. Si se fijan cómo resalta el tema de derechos sociales, lo que es derecho, contabilidad, psicología, un tema grande en proporción de la absorción de la matrícula, o sea, es muy fuerte pues la presencia de esas áreas. El tema de la salud, pero por las características que tiene el área de ciencias de la salud, que te llegan a contener muchísima matrícula por la justificación o el pretexto, o ahí lo que nos ha impedido aceptar a más jóvenes, que es el tema del campo clínico, el área de las ingenierías despunta, y un área que está siempre batallando, que es el área de las ciencias exactas, las ciencias duras, física, matemáticas, esa área. Su distribución, pues ahí más o menos se comporta. Y el dato adicional que quería compartirles es el tema de la cobertura. Que si se observa y si conseguimos los datos más actualizados, el tema de si le bajamos un poquito, no, es lo de arriba, es la última columna donde dice la cobertura nacional. Ahí el promedio que se maneja es como del 35-36%, ha subido un poco más, unos 3 puntos porcentuales. Pero estamos hablando que en países como Corea, como allá del sudeste asiático, en mismo Sudamérica, estamos hablando con coberturas de cerca del 80%, es decir, de cada joven que está en edad de estudiar, 8 están yendo a la universidad. En el caso de México, de cada 10 jóvenes que están en posibilidad de estudiar, están yendo 3.5. Y en el caso de Zacatecas todavía es más grave. De cada 10 jóvenes que están en la posibilidad de estudiar una licenciatura, están 3.2, 3.3 jóvenes que están yendo en el tema de la cobertura, en el caso de la universidad. Entonces, si se fijan, tenemos una cobertura muy baja. La oportunidad para los jóvenes de hacer una licenciatura todavía está más complicado, y con las características que tiene nuestro estado, ¿verdad?
O sea, no que digamos que los muchachos tengan muchas oportunidades para poder estudiar una licenciatura, no más el tema migratorio que representa nuestro estado. Bueno, eso es en educación superior. Y la realidad es que nos volvemos en capacitadores de mano de obra, de fuerza de trabajo, que literalmente está surtiendo el mercado de Jalisco, de Guadalajara, de Monterrey, de San Luis, de Aguascalientes, casi todos nuestros jóvenes, una gran mayoría de ellos, literalmente donde logran encontrar empleo es en esos estados. Entonces todavía eso se vuelve adicional. Y en el caso del posgrado, hasta hace poco, literalmente la universidad tenía el monopolio del posgrado, que era, digamos, es su filón de oro y es digamos, su beta más importante, porque hasta hace poco, hasta hace unos 2, 3 años, de la información que me acuerdo es que de cada 10 estudiantes que estaban en los posgrados, haciendo una maestría o un doctorado, 8 lo realizaban en particular en la Universidad de Zacatecas. O sea, era el filón más importante. ¿Qué preguntas podemos dejar a debate? Literalmente estamos cargados como institución, en el caso particular de la universidad, estamos cargados a docencia. O sea, la principal actividad que realizamos en la universidad es docencia. El margen de investigación es mínimo. Aquí la pregunta sería si nosotros nos convertimos en una institución intermedia, ¿verdad? Principalmente de formación educativa, o si potencializamos esta parte que es la investigación. La investigación, que por supuesto, para ser buenos profesores, la investigación es una herramienta muy importante, ¿verdad? O sea, va muy acompañada el tema de ser buen docente, lo incentiva mucho el ser investigadores con esa cualidad. Entonces, el debate es efectivamente cuál sería el rol particular que tendría que jugar la universidad en este momento, como institución dedicada meramente a la docencia, y cómo hacerle para incentivar de una mayor manera la investigación, ¿verdad? Y podernos insertar en lo que es en el tema regional a los mentados, ¿cómo le llaman? Clúster, sí, casi como el tipo clúster minero, al clúster automotriz que está en el Bajío desde Aguascalientes hasta Guanajuato, San Luis Potosí, y el tema de acá de Nuevo León y Jalisco, ¿verdad? Entonces, esos más o menos serían los indicadores que podríamos tratar en el tema del sistema educativo con una política estatal. ¿Qué podríamos concluir? Uno, está desarticulado, no hay coordinación estatal, ¿verdad? Que creo que es básico ese elemento. Dos, falta de programas a largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos llamar? Es que en el caso del Estado y en el caso de la institución, el cambio de autoridades representa casi siempre un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Cada administración que llega, o cada rector, o cada secretario de educación que llega,
llega como si empezara de cero, ¿eh? Y llega con sus ideas y llega con sus cosas, y aparte métanle allí todo lo que está el esquema de relaciones sociales y políticas que se generan, y la presión que sufre la institución en el sentido, ambas, ¿verdad? Tanto la Secretaría de Educación como la universidad, que apruebas un programa en una área, en una unidad académica diferente, y luego vas y le insertas a otra unidad académica que nada tuvo que ver en la formación del programa o del nuevo programa o la nueva oferta educativa. O sea, es un tema de autocrítica. También me sucedió en el caso particular, pero entonces no hay un proceso, digamos, de largo alcance. Tenemos el problema en ciencias de la salud desde hace 20 años, donde la matrícula es más, la solicitud es mucho más abierta, donde las solicitudes de ingreso son bastantes, y no tenemos una forma de darle una respuesta a los jóvenes, y es el área donde tienes más rechazo. Entonces serían dos partes de la conclusión, ¿verdad? Está desarticulado el sistema, y dos, una visión de largo alcance. Ese más o menos podría ser la conclusión, más estas cuestiones que señalamos, ¿verdad? La falta de oportunidades para los jóvenes, de cobertura, de poder ingresar a una carrera, en el caso particular de la educación superior. La educación básica ahí se mantiene, y el tema de la absorción en la educación media superior, les aseguro que con el tema de las becas se ha incrementado. Pues eso sería más o menos la exposición. Espero más o menos que haya sido representativa con esas 2, 3 variables que se presentan, y adelante. Cualquier pregunta que se pudiera comentar, platicar en el tema de la exposición. Y pues el otro lado que sí sigue siendo digamos, un grillete muy fuerte para la educación en el Estado, pues es el tema administrativo, ¿verdad? O sea, imagínense, en el caso de la educación del Estado, son 3,000 millones de pesos el déficit en la nómina educativa. Entonces son 3,000 millones de pesos que no le llegan al Estado por el Fondo Federal para cubrir la nómina educativa, y que pues es la discusión que han tenido ahí con el tema de cómo federalizar las plazas, el mentado FONE, las plazas que no entraron al Fondo Nacional de Educación Superior. Y en el caso de la universidad, su déficit estructural del año, que son alrededor, que ya aumentó, yo creo que ya de andar alrededor de los 450 millones, el déficit anual, más el tema de la deuda, principalmente con el ISSSTE, que anda alrededor igual de los 3,000 millones de pesos. Entonces eso le mete muchísima presión a las instituciones. Entonces la realidad, tanto el secretario de Educación como el rector se vuelven en gestores de la crisis, ¿eh? Y es administrar ese proceso. Bueno, esos serían comentarios. Si hay alguna pregunta en particular que quisieran que se desarrollara, se adelante con todo gusto.
Muchas gracias, doctor, por la información, por el aporte tan prudente. Antes de abrir paso a los compañeros para escuchar sus reflexiones, sus opiniones con la información que nos presentas, más aprovechar más tu experiencia en todos los ámbitos en los que te has desenvuelto, quisiera comentarte y poner el primer debate, la primera situación que se suscita cada que tenemos elementos en los diferentes seminarios del doctorado, específicamente con este grupo y también con los demás compañeros de otros semestres. Bueno, colocamos independientemente de la reforma, doctor, del paradigma educativo, modelo educativo, al docente, ¿verdad? Y lo nombramos de muchas maneras, facilitador, educador, formador, etcétera, integral, ¿no? Aprovechando también esta parte de la docencia que comentas, en donde la universidad tiene la principal, ¿no? Actividad, la docencia, el impartir clases. Pero entonces, cuando tratamos estos otros escenarios, venimos de comentar un poco sobre la parte de inclusión, sobre la parte de incorporación de tecnología, con ciberseguridad, la parte de recursos educativos innovadores, abiertos, investigación, divulgación, difusión, y todo esto sucede bajo condiciones precarias, independientemente del nivel educativo. Cuando escuchamos a los compañeros y compañeras docentes expresarse en los diferentes medios, esta situación de, ok, la norma dice esto, ¿verdad? La ley, la reforma, y para su implementación sucede esto y esto y esto y esto, ¿vale? Sé que no existe una solución única, ni universal, ni pronta, pero ¿qué opinión merece para ti en este caso, ya que comentas de que lo dices de manera magistral, esta desarticulación, esta falta de coordinación, más aparte de las cuestiones con lo que cierras ahorita, la cuestión económica también, específicamente en el sector, ¿qué sí podemos hacer? Solemos trabajar los seminarios en el tenor de, bueno, haz lo que puedas con lo que tienes, ¿no? Lo mejor que puedes. Pero entonces, ¿qué sí consideras está en el alcance de nosotros como docentes? Poder exigir a nuestras autoridades y tomar alguna acción en beneficio a largo, mediano, largo plazo de esta situación en cuestión política y de recursos para que estos programas se les pueda dar este seguimiento a largo plazo que mencionabas. Literal, en el caso concreto está la formación de los profesores, ¿verdad? Una característica común que tenemos varios de nosotros es que no fuimos, por decirlo de alguna manera, normalistas. Fuimos más bien profesionistas. Y el elemento que se complementa, que suele ser muy importante, todo el aspecto didáctico pedagógico, ayuda muchísimo, y aparte el tema del dominio de contenidos, eso es elemental. Les aseguro que en nuestra experiencia como docentes, si no tenemos un dominio de contenidos, pues es muy difícil interactuar en el tema de generar curiosidad, transmitir conocimiento, el trabajo con los muchachos. Entonces, el dominio de contenido y la formación docente es muy importante con todos estos instrumentos de apoyo que se pueden implementar, y con la característica de los jóvenes que nos está tocando enfrentar. O sea, una etapa es el tema de la pospandemia, y el otro es el tema de los aparatos, de los celulares y todo lo que tiene que ver con los aparatos inteligentes. Yo creo que tenemos experiencias en donde los muchachos, nos estamos ya peleando con ellos con el tema del celular particularmente, y eso hasta los vemos en los grupos de WhatsApp de nosotros, que qué hacemos con el tema de los celulares. Pero
algo elemental, principal, para detonar el desarrollo de lo que se quiera llevar a cabo, modelo educativo, programa educativo, todo eso, pues está la figura central del docente investigador. Por supuesto, las condiciones que se puedan presentar, principalmente laborales, te ayudan para el proceso de desenvolvimiento del profesor, a tal grado que si ustedes observan, el tema de la precarización del empleo, digamos, es algo general en todas las universidades. El problema que se desata en la UNAM lo tenemos aquí en la UAS y les aseguro que lo tenemos en todas las universidades públicas. El tema de la precarización del empleo de los profesores está muy representado porque particularmente quien se encarga del proceso educativo, pues es profesor hora clase, sin espacio de cubículo, con un exceso de alumnos, y un exceso de grupos. Entonces ahí te complica el tema el tema del impacto de la calidad educativa. Entonces sí es una variable directa las condiciones laborales con el desenvolvimiento del, con el desenvolvimiento del trabajador que puedas realizar. Así es, doctor, y son detalles o temas más que detalles importantes a comentar, ¿no? Y debatir, o sea, ¿cómo le haces? Mencionabas la parte de la investigación, migrar hacia un modelo que permita mitad y mitad o un porcentaje mayor en investigación requiere justo liberar el tiempo en clase, ¿no? Y cómo se implementaría entonces estas horas que soltarían los profesores para hacer investigación con las cuestiones que comentas, por hablar en el caso de la universidad, ¿no? Bueno, compañeros, compañeras, si alguien tuviera algún otro parte, comentario con el doctor, aprovechémoslo y abrimos la fila para las aportaciones. Adelante, maestra Arma. Buenas tardes, doctora Xiomara, doctor Antonio Guzmán, compañeros. Escuchando la exposición, los datos que nos acaba de dar, bueno, me estaban surgiendo algunas preguntas. En este sentido, ¿cómo se relaciona, pues, los sistemas políticos o la política, bueno, los sistemas políticos y la cuestión educativa, ¿no? Y la educación. Entonces, por ejemplo, en este sentido, me preguntaba, ¿qué se debe priorizar, verdad? ¿Qué se debe priorizar? ¿Lo urgente o lo importante? ¿Qué se debe priorizar? ¿Lo económico, lo político o lo educativo? Y hablaba también de una parte en la cual decía que los rectores luego se vuelven gestores de las crisis, porque hay déficits financieros, ¿verdad? Que no permiten que se desarrolle de una manera adecuada los planes y programas, pues porque no hay el subsidio para desarrollarlos y toda la cuestión de los índices que nos estuvo platicando. Entonces, en ese sentido estaba pensando, pero los funcionarios y rectores se vuelven gestores de la crisis, pero de crisis educativas, de crisis económicas o de crisis políticas. Y entonces, por ejemplo, la política puede afectar a la educación en varios aspectos, como la financiación, el plan de estudios y los métodos de enseñanza, así como la formación y la capacitación de los maestros. La política puede ser un obstáculo para el aprendizaje si no se aborda de manera efectiva. Y luego estaba la UNESCO, por ejemplo, menciona en un apartado que tiene en su página web, políticas y estrategias de educación, dice, ¿cómo preparar los sistemas educativos del futuro? Y abre con una pregunta, dice, ¿por qué son importantes las políticas y las estrategias educativas? Y mencionaba también datos, la educación es uno de los sectores públicos más importantes
A menudo absorbe del 15 al 20% del presupuesto nacional y emplea a un gran número de docentes y funcionarios, pues. Entonces, mi pregunta sería en esta cuestión también de lo que mencionaba sobre la formación. Hay que, decía la doctora Xiomara, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? La respuesta es debemos de actualizarnos, debemos de formarnos, debemos estar a la vanguardia, pues para brindar lo mejor posible a nuestros alumnos, ¿verdad? Pero también tiene que ver cómo los que están gestando, los que están conteniendo estas crisis económicas, educativas, políticas, educativas, me parece que ellos también deberían como ser, formarse en la cuestión financiera, ¿no? O sea, es la formación docente, pero cuando se van a cuestiones de que ya tienen cargos administrativos, pues también tener como una cierta formación, porque no sé si eso también a fin de cuentas contribuye a la crisis, pues. Entonces, siento que está muy vinculado, pues, los sistemas políticos con la educación, porque si no hay una concordancia, igual que mencionaba, que está desvinculado, no, más bien aquí decía que sí estaba muy enlazado la cuestión de la política estatal con la federal, ahí sí hay un vínculo, pues, pero luego acá como que no hay esa vinculación, pues, en cuando ya hay que gestionar. Y eso, a final de cuentas, y ya con eso cierro mi comentario y dejo mis preguntas, es, pues, a final de cuentas, para mí, desde mi punto de vista, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Como docentes y como administrativos, sería priorizar lo educativo, porque me parece que se priorizan otras cosas y a final de cuentas lo que debería de prevalecer es la clase de educación, de enseñanza-aprendizaje que se les está dando a los alumnos, ¿no? ¿Qué clase de seres humanos estamos forjando y que se van a ir a una sociedad que a fin de cuentas tiene repercusiones? O sea, como que todo está entrelazado a fin de cuentas, todo está enlazado, todo está conectado, diríamos. Entonces, pero sí me surgieron todas esas preguntas. O sea, ¿qué se debe priorizar? Lo urgente, lo importante, pero lo económico, lo político, lo educativo o todo al mismo tiempo, ¿no? Porque eso me parece que definiendo prioridades, pues también se podrá lograr que haya una mejor calidad educativa, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Junto las preguntas o le voy, Sí, bueno, las voy muy concretitas, las voy a tratar de hacer muy concretitas. adelante. En el caso de qué priorizar, ¿verdad? La realidad, no puede haber una concentración en un tema de desarrollo de un programa, de un plan educativo, si tiene las carencias económicas muy fuertes. En el caso particular, lo que es el Estado y en el caso particular, lo que es la universidad. Entonces, casi siempre está sobre siempre está sobre lo urgente, siempre está sobre lo urgente y descuidas lo importante, ¿verdad? O sea, se descuida, digamos, alguien, un líder académico no puede estar concentrado en lo importante porque está lo urgente, ¿verdad? Y entonces en automático lo que se te vuelve prioritario es lo económico. Sí tiene que ir asociado con una propuesta de largo alcance, pero eso implica pues un nuevo acuerdo, un nuevo trato, ¿verdad? Pensando en el largo alcance, donde el Estado pues, se vuelve en un aval importantísimo. Si revisamos al final del periodo y hacemos los análisis comparativos de el ejercicio de recursos en educación media, superior y superior de los diferentes sexenios, pues nos vamos a llevar sorpresas, ¿verdad? Nos vamos a llevar sorpresas que en términos generales hubo una disminución en este periodo presidencial. En general, que en el caso de la universidad sí hay que rescatarlos, tuvo sus apoyos en particular, ¿verdad? Por la característica principal de ser una universidad en crisis.
pero en temas generales, en programas, hubo una disminución que les gustaría del 80%, del 85% de diferentes programas que se autorizaban en el presupuesto de la federación. De lo que yo estoy familiarizado, en el caso de las universidades públicas, de 8 programas que tenían recurso, pues bajaron a 2 y en algunos años hasta 1. O sea, hubo un impacto importante en el tema de los programas de educación superior. Pero en concretito, ¿verdad? Siempre estás preocupado por lo urgente y no logras consolidar un tema importante. Y véanlo en todos los subsistemas. Todos los subsistemas tienen problema. Todos los subsistemas de educación superior tienen problema. Todos los subsistemas de educación media superior tienen problemas. Vean COBAES, CONALEP, CEBETI, CECAT, etcétera. Igual los institutos de educación superior con sus respectivos problemas. Entonces siempre estás atacando el tema urgente y el tema importante no lo logras atender. Y como no hay una visión, porque si hay que dejarlo así, no hay una visión a largo plazo, te queda siempre truncado, ¿verdad? Eso sería la respuesta al comentario. Gracias, doctor. Sí, si gustas, así conforme vayan haciendo la pregunta, hacemos la respuesta concreta para también tener facilidad en los argumentos y que no se nos junten demasiadas ideas. Están tratando, compañeros, que si ya se abordó el tema en la pregunta del compañero, pues entonces cambiar hacia otra dinámica, ¿no? La inquietud. Adelante, maestro Tarcisio. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes, doctor Guzmán. Yo tengo 4 preguntas concretas. La primera es, uno, desde su opinión, ¿verdad? Claro, ¿la UAS es un barril sin fondo? Segunda, ¿el profesor universitario, el de la UAS, es un trabajador privilegiado como se piensa, del orden de los trabajadores, como se dice también, del Seguro Social, de Luz y Fuerza y de otros tipos? Tercero, ¿por qué la universidad se niega a cobrar colegiaturas cuando a final de cuentas pues es el destino que muchas universidades públicas han tenido en los últimos años? Y cuarto, ¿por qué si la cobertura, ¿verdad? La tasa de cobertura avanza tan poquito y la población en edad escolar, ¿verdad? En edad de cursar la preparatoria, de entrar a la licenciatura, está bajando? ¿Por qué ante esos fenómenos demográficos la crisis financiera o el ahogo financiero, que sería más correcto decir, tampoco se alivia? Esas serían las 4 cosas que yo quisiera saber. Por favor. Preguntas muy concretitas, respuestas muy concretitas. La realidad, la UAS no se puede considerar un barril sin fondo. Si hacemos un análisis de su presupuesto, van a observar que el gobierno del estado le pone muy poquito a la universidad. El componente del subsidio de la universidad, para que tengan más o menos una idea, del 100%, 75% lo pone la federación. Y del 25% restante, sí han visto que hay un impuesto que nos cobran por el tema de la tenencia, algunos servicios que presta el Estado, que es el impuesto UAS 10%. Ese impuesto representa el 12.5% que ponen los zacatecanos. O sea, no es un recurso del Estado, es un recurso de la sociedad que le aporta
a la universidad. Y entonces lo que realmente le pone el Estado a la universidad es 12.5%. Si hablamos en términos cerrados, por decirlo así, un ejemplo, si son 100 pesos, el Estado de Zacatecas le pone nada más 12 pesos a la educación superior de la universidad. Dividan 12 pesos entre 40,000, 45,000 estudiantes. ¿Cuánto le está poniendo por cada estudiante a la universidad? O sea, es mínimo la participación que tiene el Estado a la universidad. El tema es que se posicionó un discurso desde hace tiempo y quisieron etiquetar a la universidad como un tema de un barril sin fondo, ¿verdad? El segundo, en el caso de la educación superior en general, se ha tratado de manejar que los profesores universitarios son entes privilegiados. Podremos decir que somos privilegiados por el trabajo que desempeñamos. La realidad es ser profesor es un trabajo privilegiado, pero en sus condiciones laborales y en sus ingresos ya no tanto. Si ustedes la otra vez en una reunión comparaban esto, que lo comentaron, si ustedes comparan el ingreso de un profesor hora clase con alguien que lava carros en un estacionamiento, pues ahí se andan dando ya, O sea, alguien que te lava 3, 4 carros, ya anda sacando lo que el profesor se lleva en 2, 3 horas de clases, ¿verdad? O sea, no somos un ente privilegiado, somos un ente elitista, que eso hay que resaltarlo. Hay una élite burocrática principalmente, que es la que se lleva las mejores condiciones, y una base, digamos, precarizada, con condiciones de trabajo complicadas. Entonces, más bien lo tenemos que diferenciar, ¿verdad? El tema de las colegiaturas, pues es algo que va a estar siempre a debate, más en una institución como la de nosotros. El esfuerzo, sí, la realidad es que lográramos un compromiso del Estado por lograr solventar las necesidades de los estudiantes que nos permitiera un mejor desenvolvimiento. Hay una característica, no todas las universidades las tienen, la Universidad de Zacatecas todavía las ha mantenido. Es el tema de los comedores, es el tema de las casas de estudiante, es el tema de las colegiaturas bajas, que si alguien quisiera desarrollar un trabajo de investigación, estaría bien que cuantificaran todo eso que implica y lo que representa para el tema educativo. Y la realidad es que la universidad se convierte en un subsidio para la sociedad zacatecana. Entonces eso tendría que entrar en un tema de debate, pero antes de eso se tendrían que hacer muchísimas o varias medidas al interior de la universidad para pensar en el tema de las colegiaturas, de incrementar las colegiaturas a los muchachos. Y por último, pues es algo que ha estado presente en los últimos días, que es el tema de la matrícula. Sí, le han dado seguimiento a la prensa en las últimas semanas. Van a observar que todas las instituciones de educación superior se están quejando por el tema de la baja solicitudes de inscripción en sus diferentes espacios. En la normal, en los institutos tecnológicos y el UAS, que el UAS le quieren dar el matiz por el tema político, el tema de los paros. Pero la realidad es que si hacemos un análisis, pues va a venir con el tema del comportamiento del tema geográfico, del tema, perdón, poblacional, y el tema de
de la capacidad de absorción de los jóvenes, pero sí ya se nos vuelve un tema importante este asunto de la matrícula, ¿verdad? En la educación superior. Serían esas las respuestas.